En este video hablaremos sobre las vías de conducción. Las vías de conducción se van a dividir en vías motoras y en vías sensitivas. Las vías motoras también se van a dividir en principales y en involuntarias. Las principales van a ser voluntarias y van a ser directas. Se les dice directas porque solamente van a constar de dos series de neuronas, una neurona central y una neurona periférica. Mientras que las vías involuntarias van a ser indirectas y estas también son conocidas como cerebro medular y van a constar de más series de neuronas. Las vías motoras directas, como ya dije, van a tener dos series de neuronas, una neurona central que va a ir de la zona de la corteza cerebral a un núcleo motor, mientras que las periféricas van a ir de la zona de la corteza a los músculos estriados. Las neuronas centrales van a tener su lugar de origen en las vías piramidales, también conocidas como células de Betz. Estas se van a encontrar en la zona comprendida en la circunvolución frontal ascendente, en parte del lóbulo paracentral y en la parte posterior de las dos primeras circunvoluciones frontales. La circunvolución ascendente vamos a dividirla en tres partes. La parte más inferior va a corresponder a la cabeza, a la laringe y a la faringe. La parte media a los movimientos de los miembros superiores y la parte superior a los movimientos de los miembros inferiores y del tronco. Estas neuronas van a formar dos haces, el haz geniculado y el haz piramidal. El haz geniculado va a principiar en la zona inferior de la zona motriz. De ahí va a ocupar la parte media de la corona radiada, va a penetrar por la cápsula interna en la zona de la rodilla, va a llegar al mesencéfalo y al pedúnculo, donde va a tener o va a dejar fibras que van a ser aberrantes para formar los núcleos motores del motor ocular común, del motor ocular externo y del patético. Va a continuar al puente, donde también va a haber fibras pónticas aberrantes para los núcleos motores del trigémino, del neumogástrico, del espinal y del hipogloso. Va a llegar hasta el bulbo. Ahora vamos a hablar sobre el otro haz, que va a ser el haz piramidal. El haz piramidal va a formar los núcleos motores, pero de los nervios raquídeos. De igual manera va a correr por la cápsula interna, pero por su brazo posterior. Los miembros superiores se van a encontrar atrás de la rodilla y los miembros inferiores aún más atrás. Van a llegar al pedúnculo, pero a los 3/5 medios del pie. Después a la protuberancia, donde se van a disociar, pero ya después de igual manera se van a fundir en un haz solamente. Y al llegar a la parte superior del bulbo van a formar las pirámides anteriores, pero en su parte inferior va a haber un cruzamiento que es conocido como la decusación de las pirámides, y el haz piramidal va a formar por lo tanto un haz piramidal cruzado y un haz piramidal directo. El haz piramidal cruzado va a terminar en el asta anterior del lado que ya se cruzó, pero el directo, mientras va descendiendo, va a ir cruzando poco a poco al lado opuesto. Si llegase a haber alguna destrucción de la zona cortical, pues se va a producir una parálisis motora, pero del lado opuesto, porque como ya vimos, van a ser vías cruzadas ambas, nada más que unas se van a cruzar muy bien marcado, mientras que las otras se van a ir cruzando poco a poco. Ahora hablaremos sobre la vía motora cerebelosa, que es indirecta. Esta va a tener también tanto su neurona central como su neurona periférica. Bueno, su neurona central viene de la corteza cerebral, de ahí se dirige al cerebro y el influjo motor va a seguir hacia la neurona periférica. Pero esta neurona va a tener 6 neuronas. La primera neurona se va a originar sus fibras motoras en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. De ahí van a dirigirse hacia el puente, pero cruzando la cápsula interna.
y también las del lóbulo parietal y el lóbulo occipital van a cruzar el pedúnculo, se van a mezclar con las fibras piramidales y van a terminar en el puente. Van a dar lugar a las fibras cortico-protuberanciales. Las segundas neuronas se van a encontrar en los núcleos del puente, se van a cruzar y van a atravesar al lado opuesto. Van a llegar al pedúnculo cerebeloso medio y de ahí se van a dirigir al lóbulo medio de la corteza cerebelosa y van a formar las fibras pontocerebelosas. Esta X quiere indicar un cruzamiento. La tercera neurona va a estar en el lóbulo medio de la corteza cerebelosa y se va a dirigir al núcleo dentado, precisamente a la oliva cerebelosa, y va a formar las fibras cerebelo-olivares. La neurona cuarta, que es la olivorúbrica, va a ir del núcleo dentado al pedúnculo cerebeloso superior y de ahí se van a cruzar, como lo indica aquí, y van a formar lo que es la comisura de Wernicke. Esta es la comisura de Wernicke. Aquí se ve cómo llega al núcleo rojo y van a formar las fibras olivorúbricas. Las quintas neuronas se van a dirigir del núcleo rojo a las astas anteriores de la médula y van a formar el cruzamiento que se le va a conocer como forest y van a formar las fibras rubroespinales. Y por último, las sextas neuronas, que son las astas anteriores, y van a formar las neuronas motoras. Hablaremos sobre la vía cerebroespinal y estrionuclear. Esta vía es fundamental para el mantenimiento del tono muscular. Sus impulsos van a nacer en el globo pálido del cuerpo estriado. Después siguen en parte al núcleo subtalámico de Lewis o van a descender a los núcleos rojo o bien al locus niger, de donde van a descender a los núcleos motores de los nervios craneales y van a originar la vía estrionuclear. Pero si van a las astas anteriores de la médula, van a formar la vía estrioespinal. Este va a constar de fibras directas y cruzadas. Se van a cruzar al momento de llegar al núcleo rojo y al locus niger. Ahora hablaremos sobre las vías sensitivas. Estas se van a dividir en cuello, tronco y miembros, que también se van a conocer como vías ascendentes medulares, y en vías de la sensibilidad de la cabeza. Las vías ascendentes medulares va a ser constituido en su primera neurona por las células de los ganglios anexos a las raíces posteriores de los nervios raquídeos. Estas van a recibir impulsos, como se puede apreciar aquí, de receptores cutáneos que van a ser la sensibilidad exteroceptiva y también por receptores profundos que va a ser la sensibilidad propioceptiva. Sus prolongaciones van a penetrar en la médula, como se puede apreciar, y van a tener distintos caminos. Unos van a ser las vías de la sensibilidad, del tacto, dolor y la temperatura. Otros van a ser la vía propioceptiva consciente o vulvar y la otra la vía inconsciente, también conocida como cerebelosa. Bueno, esta es la vía del tacto, dolor y temperatura. El verde es el dolor y el rojo es el tacto y la temperatura. Aquí, como ya habíamos dicho, la primera neurona va a estar en los ganglios, pero su segunda neurona, en este caso la del dolor, se va a encontrar en la parte externa de la zona del Isauer. Van a hacer sinapsis con la sustancia gelatinosa de Rolando. Y la segunda neurona de la vía de la temperatura y del tacto se va a encontrar por dentro de la zona del Isauer y también por dentro de las astas posteriores. Y estas van a hacer sinapsis con los núcleos de dicha cabeza. Ahora, esta figura le vamos a hacer un acercamiento en esta parte que está marcada de naranja. Y se logra apreciar cómo van a entrar las fibras del tacto, dolor y temperatura. Bueno, las del tacto y la temperatura van a cruzar la médula y van a subir
mientras que las del dolor van a penetrar y 3 segmentos más arriba de lo que penetraron, ahora sí van a cruzar. Estas se van a unir al nivel del puente y se van a anexar a la cinta de raíz media. De ahí van a llegar al núcleo lateral del tálamo y estas neuronas talámicas van a emitir sus propios cilindroejes. Se les van a conocer como radiaciones externas del tálamo y estas van a llegar a la zona sensitiva que se encuentra en la circunvolución post-rolándica. Ahora hablaremos sobre la sensibilidad propioceptiva consciente. Estos van a tener sus receptores de sensibilidad profundo que van a estar colocados en los tendones de los músculos, en los ligamentos de las articulaciones, en las cápsulas y en los sinoviales articulares. Estas van a seguir los mismos trayectos que las fibras sensitivas de los nervios raquídeos y van a llegar a los ganglios espinales, donde se van a encontrar su primera neurona. Sus cilindroejes van a formar las raíces posteriores de los nervios raquídeos. Van a entrar a la médula por el surco colateral posterior y ya dentro de la médula van a formar un pequeño ramo descendente y un gran ramo ascendente. El gran ramo ascendente va a formar los fascículos de Golgi de Burdach, pero el cordón posterior solo va a servir como una vía de paso, ya que estos fascículos van a terminar en sus propios núcleos, ya sea el núcleo de Golgi o el núcleo de Burdach. Las fibras de los núcleos de Golgi de Burdach van a quedarse adelante y afuera y van a decapitar las cabezas de las astas posteriores. Después se van a dirigir hacia adelante y hacia adentro y va a haber una decusación. Esta decusación va a formar la decusación de Spitzka, o también se le conoce como decusación sensitiva, y va a formar la cinta de raíz media o lepnisco medial. La cinta de raíz media o lepnisco medial, a la altura del nivel del puente, va a formar o va a quedarse como un campo alargado que va a estar situado de manera transversal y va a estar por detrás de las fibras pontocerebelosas y por delante del cuerpo trapezoide. Ya que llega al pedúnculo cerebral, se va a encontrar por detrás del locus niger y dentro del lepnisco externo. Su segmento posterior va a terminar en el núcleo externo del tálamo y va a formar o va a llegar a la zona sensitiva que va a estar colocada en el lóbulo parietal, como ya hemos visto. Ahora hablaremos sobre las vías de la sensibilidad propioceptiva, pero en esta ocasión será inconsciente. Esta vía está constituida por los fascículos espinocerebelosos y estos están encargados de llevar al lóbulo anterior del cerebro, que es el cerebro espinal, las impresiones que son nacidas en los receptores profundos. Estos receptores profundos son los usos tendinosos y los usos musculares, que van a reaccionar a las vibraciones profundas, a las torsiones, deslizamientos y estiramientos. Estas sensaciones son elaboradas en el cerebelo, que las va a convertir en impulsos efectores coordinados, que van a dar a los distintos grupos musculares y hacen sus contracciones más ordenadas y eficientes. En esta vía se van a distinguir 3 partes, que la primera es la sensibilidad propioceptiva inconsciente de los miembros inferiores y parte inferior del tronco. La segunda es la sensibilidad propioceptiva inconsciente de los miembros superiores y la parte superior del tronco, y la última es la sensibilidad propioceptiva inconsciente del cuello. Hablaremos sobre la primera división, que son los miembros superiores y la parte superior del tronco. Esta nace en la periferia, en los receptores profundos, y como ya sabemos, su primera neurona va a ser en los ganglios raquídeos. De ahí sus cilindroejes van a penetrar en la médula por las raíces posteriores y van a tener sinapsis con las dendritas de los núcleos del cuello del asta posterior, y aquí se va a constituir su segunda neurona. Van a seguir hacia adelante y hacia adentro y van a llegar a la comisura gris. Después continúan y van a llegar al cordón lateral, donde van a doblarse hacia arriba y van a formar el fascículo espinocerebeloso
ventral o también conocido como Gowers. Se van a continuar por todo el bulbo al llegar a la protuberancia. Aquí se van a volver a cruzar con las del lado opuesto por la válvula de Busans y van a llegar al lóbulo anterior del cerebelo. Como es una vía doblemente cruzada, es directa. La segunda son la sensibilidad propioceptiva inconsciente de los miembros inferiores y parte inferior del tronco. Esta, como todas las vías anteriores sensitivas de las que estamos hablando, su primera neurona van a ser en los ganglios espinales y van a recibir como oferentes las fibras sensitivas de los nervios raquídeos. Sus cilindroejes van a entrar a la médula por medio de sus prolongaciones y van a hacer sinapsis con el núcleo basal interno, que es este, y va a dar lugar a la columna de Clark, donde se va a formar la segunda neurona. Adelante afuera, mediante una línea transversal a la altura del epéndimo, van a ir hacia el cordón lateral, como se puede ver aquí. Se van a doblar hacia arriba y van a formar el fascículo espinocerebeloso dorsal, también conocido como fleshing. Estos van a ascender por toda la médula y van a llegar al bulbo, donde van a ocupar el lugar de los cuerpos restiformes. Van a llegar hasta el pedúnculo cerebeloso inferior, van a continuar su recorrido y van a llegar al cerebelo en su lóbulo anterior. Ahora hablaremos sobre la sensibilidad propioceptiva inconsciente del cuello. También su primera neurona va a ser en las células ganglionares de los nervios craneales. Se van a dirigir hacia la médula con las raíces posteriores. Van a ascender por el cordón lateral y van a alcanzar el bulbo, donde van a hacer sinapsis con las neuronas del núcleo de von Monaco, que va a constituir la segunda neurona. Después sus axones eferentes van a entrar a los cuerpos restiformes y van a dirigirse hacia el cerebelo, a la corteza del lóbulo anterior. Bueno, ahora las vías sensoriales se comprenden las vías olfativas, las vías gustativas, las vías ópticas y las vías estatoacústicas. Vamos a comenzar describiendo las vías olfativas. Vías olfatorias. Para poder comenzar, vamos a hacer un acercamiento a esta parte para poder explicar mejor. Bueno, las vías olfatorias tienen su origen en las células nerviosas de la pituitaria. Estos, mediante sus axones, van a llevar los influjos nerviosos a las células mitrales. Estas células mitrales son las constitutivas del bulbo olfatorio. El extremo posterior del bulbo olfatorio se va a continuar con la bandeta olfativa y esta a su vez con el trígono olfatorio, donde se va a bifurcar. Su parte posterior se va a ensanchar y se va a perder con la sustancia del lóbulo frontal. Va a formar el límite anterior del espacio perforado anterior y va a obtener una parte interna y una parte externa. La parte interna es la raíz blanca interna y la parte externa la raíz blanca externa. Aquí estamos señalando la raíz interna, que se va a desaparecer en la extremidad anterior de la circunvolución del cuerpo calloso, y la raíz externa va a desaparecer en la extremidad anterior de la circunvolución del hipocampo. En el gancho y su corteza va a formar el área piriforme. Ahora bien, las neuronas se van a congregar en el uncus del hipocampo. Van a formar una cinta que es denominada cuerpo dentado. Este va a rodear el rodete del cuerpo calloso y va a cambiar del nombre al de fasciolina cinerea. Va a bordar el dorso del cuerpo calloso, donde va a recibir el nombre de inducio gris. Después se continúa y va a rodear la rodilla del cuerpo calloso y finalmente se va a continuar con la cintilla diagonal, que se va a perder en el espacio perforado anterior, en esta parte. Del hipocampo van a emanar fibras. Estas fibras van a constituir una lámina
que se va a poner en contacto el hipocampo con el hipocampo del lado opuesto y se le va a denominar fimbria. Esta se va a continuar hacia atrás y va a formar el pilar posterior del trígono, el cual se va a bifurcar en fibras horizontales, que son estas, y se van a poner en contacto un hipocampo con el otro, y en fibras longitudinales, que van a formar el pilar anterior. Van a descender sobre el extremo anterior del tálamo. Van a llegar a los tubérculos mamilares, donde una pequeña parte va a descender al pedúnculo cerebral y van a penetrar la protuberancia y el bulbo, y van a llegar a los núcleos bulboprotuberanciales, que van a constituir vías reflejas de la audición. Después, las fibras del tubérculo mamilar van a seguir y van a transmitir impresiones. Estas van a ascender y van a formar el haz mamilotalámico, también conocido como haz de Vic-Yassir, y van a llegar al núcleo anterior del tálamo. Van a llegar a la corteza y a la circunvolución del cuerpo calloso. Las vías gustativas. El sentido del gusto va a estar localizado en la mucosa lingual, y esta va a estar dividida por la vía lingual en una parte anterior y en una parte posterior. Las impresiones gustativas van a ser transmitidas tanto por el nervio intermediario como el nervio glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo va a recoger las sensaciones ápidas de la parte posterior de la vía lingual, y en el bulbo va a constituir el fascículo solitario, cuyo núcleo es el centro vulvar del glosofaríngeo. Bien, ahora el nervio lingual, que es una rama del trigémino, va a recoger las sensaciones de la parte anterior de la lengua, va a llegar a la cuerda del tímpano y después al ganglio geniculado. Ahora, el centro gustativo. Los centros gustativos tienen una función motora y secretora, y se conocen como centro gustativo la circunvolución del hipocampo, el asta de Amón y el cuerpo dentado. Vías ópticas. Las vías ópticas se van a iniciar en los conos y bastones, que van a ser las células visuales. De ahí se van a dirigir a las células bipolares. Estas van a mandar los influjos visuales a las dendritas de las células ganglionares y van a formar el nervio óptico, que se va a introducir a la cavidad craneana a través del agujero óptico para alcanzar el ángulo anterior del quiasma óptico. Aquí las fibras se van a cruzar. 2/3 de la retina internos van a pasar al lado opuesto, mientras que el tercio externo va a continuar del mismo lado, y así se va a constituir la cinta óptica. La cinta óptica, al dirigirse hacia atrás, va a formar cuerpo con el tálamo óptico y se va a dividir en raíz interna y raíz externa. La raíz interna va a ser constituida por fibras comisurales de Guden y van a llegar al cuerpo geniculado interno, mientras que la raíz externa va a estar formada por fibras ópticas directas y también cruzadas, y se van a dirigir al cuerpo geniculado externo y al tubérculo cuadrigémino anterior. Del tubérculo cuadrigémino anterior van a partir fibras que van a establecer conexiones con los núcleos motores del bulbo y de la médula, y estos van a constituir las vías reflejas de la visión. Del tubérculo cuadrigémino anterior y del cuerpo geniculado externo van a partir axones que van a integrar la porción retrolenticular de la cápsula interna, donde van a constituir las radiaciones ópticas de Gratiolet. Van a terminar en la corteza cerebral, que cubre el fondo y los labios de la cisura calcarina. Vías desatoacústicas. Estas vías son de doble naturaleza, ya que unas recogen las impresiones acústicas que son transmitidas por la raíz coclear, mientras que otras se encargan del equilibrio del cuerpo, que es la raíz vestibular.
Bueno, comenzaremos hablando sobre la raíz coclear. La raíz coclear se va a originar en las células del ganglio de Corti. La raíz se va a continuar junto con la vestibular hasta el surco bulboprotuberancial. Van a pasar por delante del pedúnculo cerebeloso inferior y terminan en el tubérculo lateral y en el núcleo anterior. De estos núcleos se van a desprender unas fibras que van a formar parte de las vías acústicas centrales y van a estar compuestas por dos haces, un haz ventral y un haz dorsal. Del núcleo ventral van a emanar fibras que van a constituir el haz ventral. Estas fibras van a constituir el cuerpo trapezoide, que va a estar reforzado por fibras procedentes del núcleo trapezoide. Después estas fibras se van a dirigir hacia adentro y arriba por detrás de la cinta de Rayleigh, se van a entrecruzar con las del lado opuesto y van a colocarse en el lado externo de la cinta de Rayleigh media. El haz que origina va a recibir el nombre de lepnisco externo. Parte de las fibras del cuerpo trapezoide van a terminar en el tubérculo cuadrigémino posterior, pero otra parte va a pasar directamente por este y va a llegar al cuerpo geniculado interno. Tanto las del tubérculo cuadrigémino como posterior como las del cuerpo geniculado interno van a partir axones que van a formar las radiaciones auditivas y estas van a terminar en la corteza cerebral de la esfera auditiva, que va a estar situada en la circunvolución temporal superior. Ahora hablaremos sobre el haz dorsal. El haz dorsal va a estar formado por fascículos que rodean el pedúnculo cerebeloso inferior. Por su cara posterior van a llegar cerca del piso del cuarto ventrículo y unos van a penetrar en esta sustancia, mientras que otros llegan al tallo del cálamo. Van a atravesar la sustancia reticular de la protuberancia para cruzarse en la línea media y agregarse al lepnisco lateral. Las células del tubérculo cuadrigémino posterior y las del cuerpo geniculado interno van a emitir fibras que van a ser descendentes y van a integrar el haz longitudinal posterior, constituyendo las vías reflejas acústicas. Ahora hablaremos sobre la raíz vestibular, o también conocida como del equilibrio. Esta se va a originar en las células bipolares del ganglio de Scarpa. Sus prolongaciones centrífugas se van a dirigir a las ampollas de los conductos semicirculares, al sáculo y al utrículo membranoso, mientras que sus prolongaciones centrípetas van a formar la raíz vestibular, que va a constituir junto con la coclear un tronco único, que va a ser denominado nervio estatoacústico. Este va a penetrar por la parte posterior del surco bulboprotuberancial, donde se va a dividir nuevamente y va a abrazar al pedúnculo cerebeloso inferior. Por su parte interior va a pasar el nervio vestibular y por su parte externa el nervio coclear. En cuanto a la raíz vestibular se va a aislar, se va a dividir también en dos grandes ramos, un ramo ascendente y un ramo descendente. El ramo ascendente va a terminar en el núcleo de Best-Drew, mientras el ramo descendente va a dirigirse hacia el bulbo y va a terminar en una masa gris que va a estar constituida por tres acúmulos. El primero es el núcleo dorsal interno, el segundo es el núcleo de Deiters y por último el núcleo de Best-Drew. Y estos van a llegar al pedúnculo cerebeloso inferior y después a la corteza cerebelosa. Ahora hablaremos sobre un caso clínico, que es la esclerosis múltiple. Esta es causada por el daño a la mielina. Como se logra ver aquí, es una fibra nerviosa normal con su mielina que la recubre, pero en las fibras nerviosas que padecen esclerosis múltiple se ve un daño muy severo, y este daño hace que los impulsos nerviosos disminuyan o bien desaparezcan. Por lo tanto, sus síntomas o algunos de sus síntomas van a ser la pérdida de equilibrio, el entumecimiento, los problemas para mover los brazos y las piernas, problemas de coordinación,
problemas para caminar, visión doble o bien pérdida de visión, lenguaje mal articulado y problemas para deglutir.